Ok, muy buenos días para todos y todas. Les damos de nuevo, Karen Pardo y Albeiro Montoya, la bienvenida a este espacio que estamos haciendo cada miércoles a las 11 de la mañana, en donde estamos tratando un caso clínico real de una paciente real, que obviamente ella nos autorizó para el ejercicio a la información desde la confidencialidad siempre, ¿listo? Hoy tenemos y les damos la bienvenida al segundo momento de la sesión terapéutica y es todo lo que tiene que ver con la historia personal de la paciente. Hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con historia personal e historia familiar un poco para contextualizar sobre lo que nos estaba comentando la paciente en la sesión pasada. Recuerden que estos ejercicios van a quedar grabados, todos los 5 ejercicios que vamos a tener para que ustedes puedan acceder. Que, profe, entonces yo no fui a la sesión pasada o yo me perdí porque no pude asistir a una y entonces ¿qué pasó? Entonces, pues todos estos ejercicios van a quedar ahí grabados que creo que el profe Julián Coeche nos va a compartir en algún momento en YouTube también, sí. Para que tengan acceso a ellos. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio hoy en el cual la paciente va a tener un poco más de protagonismo que en la sesión pasada. Como estábamos observando, la estructura de la paciente no es mucho del hablar, que nosotros en terapia lo llamamos verborrea, que es el hablar mucho, 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 sino todo lo contrario, más el silencio terapéutico. Hoy vamos a hacer el ejercicio de tratar de indagar lo que más podamos en toda la historia personal y familiar de la paciente, con el objetivo de saber un poco más desde dónde viene eso, por qué empezó eso. Y el ideal es que ustedes vayan de pronto anotando sus preguntas por si de pronto se les ocurre algo o algo no está muy claro, o si ustedes tienen algún comentario, lo pueden hacer, pero cuando finalicemos la sesión. ¿Listo? Entonces, pues, no sé, Karen, si tienes algo por nombrar. No, así está. Así está bien. Entonces, sí, vamos a empezar de una vez. Adoptamos el rol terapeuta-paciente. Bueno, María, qué gusto tenerte por aquí de nuevo. Veo que te enganchaste con el proceso, eso es muy bueno. Nosotros en psicoterapia hablamos mucho de conocerte como paciente para poder saber qué te pasa y de dónde viene eso y cómo se ha transformado eso en lo que sientes actualmente, ¿sí? Hoy yo te voy a proponer un ejercicio terapéutico en 3 momentos. Obviamente no es psicorrígido, no tiene que ser así, pero pues es lo que te sugiero inicialmente. Listo, un primer momento en donde me vas a contar cómo ha ido esta semana, que me cuentes cómo te fui con la tareita que te dejé la sesión pasada, si la recuerdas. Sí. Listo. Y en un segundo momento vamos a hacer un ejercicio más de historia, como que me cuentes un poco sobre qué ha pasado en tu historia personal, cómo ha sido eso de tu historia desde que eras niña y que me cuentes un poco para conocerte un poco más. Y en un tercer momento, entonces vamos a tratar de hacer un encuadre en la terapia, que cuando yo te nombre el encuadre es algo similar a lo que hicimos en la sesión pasada al principio, ¿lo recuerdas? Pero ya a partir de lo que tú me has nombrado hasta el momento, ¿te parece? Entonces, son tuyos los micrófonos. ¿Qué tal ha ido esta semana? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Es una semana un poco difícil. Me cuesta mucho levantarme. Intenté hacerlo de la alimentación. No es fácil porque llevo mucho tiempo donde no sabía si me estaba alimentando o no. Cuando voy, no tengo nada para cocinar. Entonces, eh, intenté por lo menos 3 días. El primer día fue difícil, el segundo compré algo para el desayuno. Y ayer también pude prepararme algo. Me cuesta hacer algo para mí. Siento que es difícil, que no quiero, pero lo intenté. Excelente. Yo pienso que el primer paso para la mejoría en terapia y para uno empezar a hacer su proceso terapéutico, que es por eso que estás acá, es empezar.
así sea por pequeñas cosas, María, por pequeñas cosas que hagas todos los días, o unos días sí y unos días no, porque obviamente somos así, como una montaña rusa de emociones. Me imagino que más o menos lo sientes como así. Es una cuestión que nosotros desde la psicología lo llamamos activación conductual. No sé si de pronto has conocido o has escuchado el término. No, la verdad no. Bien, voy a empezar por ahí, psicoeducándote un poco sobre esto de la activación conductual. Toda la historia de la investigación científica ha dicho y ha nombrado que la activación conductual es una técnica que es muy poderosa para lo que estás sintiendo hoy, ¿sí? Y en este tiempo, que es esa dificultad de levantarme de la cama, de hacer mis cosas cotidianas, de esa tristeza y desesperanza profunda, todas esas cuestiones, pues recuerdas que en la sesión pasada yo te nombraba, así no quiera, hágalo. Oblíguese a hacerlo. Es más o menos así, de eso se trata la activación conductual y es, si estás encerrada y aislada de todo lo social, de lo personal, de lo laboral y de esto y te estás aislando en tu burbuja, que lo podemos llamar así, como Sí, una burbuja. más o Sí, menos así es. más o menos así lo sientes. Entonces es como una burbujita que cada vez te va oprimiendo mucho más. Y cuando dejamos de hacer cosas, como por ejemplo comer, salir a trotar o salir a pasear el perro o hacer actividades que me gustan, entonces la burbuja te va oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo cada vez más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Activarnos conductualmente, es decir, tratar de salir de esa burbujita para que la burbuja no siga oprimiendo, ¿sí? Y empezar, que obviamente yo te voy a ir dando el recurso en terapia, empezar a ir tratando de salir de la burbuja. No del todo, diría yo, porque eso no funciona tan así. Nómbralo, ¿cómo lo ves? Es muy difícil hacer cosas que nunca hacía. Es difícil no querer nada, no querer estar acá y tener que hacerlo porque es como, no quiero, pero me toca. Entonces me cuesta mucho pensar, no quiero pensar. Ujú. Cuando voy a preparar algo de comida es como que quisiera no tener que hacerlo, quisiera no tener que alimentarme. Por eso antes simplemente comía cualquier cosa. Ahora pienso en que si desayuno, puede que vaya a tener energía, que me sienta un poco mejor. ¿Y realmente te funcionó o cómo lo sentiste esta semana? Pienso que sí lo puedo intentar hacer más. De hecho, sentí un poco más de energía, sentía que podía por lo menos caminar. eh, no necesitaba coger transporte porque podía caminar 10 minutos. Oh, excelente. Y también salí con más tiempo, entonces no fue como siempre, fue algo un poco diferente. Se podría nombrar como diferente, Es extraño, se siente extraño. sí. Las cuestiones que de pronto no estamos acostumbrados a hacer siempre se van a sentir extrañas, porque obviamente no es algo que yo acostumbre a hacer, entonces pues el hecho de que yo no acostumbre a hacerlo, cuando lo hago es como que algo novedoso para mí. Y tu cerebro, esta máquina tan hermosa que tienes aquí adentro, es muy inteligente. Y por ejemplo, cuando tú me nombras, yo desayuné, me levanté un poquito más temprano, no iba tan a la carrera. El momento de esos 10 minutos en los cuales tú ibas caminando también es ejercicio físico. No sé si tú lo habías visto así. Porque para uno caminar es, sí, voy caminando al trabajo, pero realmente cuando uno lo mira desde el factor fisiológico que estábamos tratando en la sesión pasada, mente-cuerpo, ¿sí lo recuerdas? Mente-cuerpo, cómo se van uniendo ambas. El simple hecho de caminar 10 minutos ya me propicia a mí oxigenar a mi cuerpo y mi cerebro. Aquí voy a nombrar algo para que empecemos a hablar un poco más sobre tu historia y es, recuerda siempre, María, que mientras uno más evita un pensamiento,
se vuelve más grande. No sé si lo has sentido así. O que tú dices, yo no quiero que uno está en la noche así, al 100%, y tu cerebro, miles de ideas. Y uno dice, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. Y termina uno a las 3, 4 de la mañana pensando en lo mismo. No sé si te ha pasado. Me suele pasar. Sí. Muchas veces no quiero sentir nada ni pensar en nada y pienso todo el tiempo en lo difícil que es hacer todo lo que hago. No quiero pensar en nada y pienso mucho en todo lo que tengo que hacer, todo lo que no hago. Me cuesta mucho dejar mi mente quieta, nunca está quieta. Sí. Y eso es algo que me perturba. Lo podríamos nombrar así como perturbador, porque tu mente está en el futuro, Suele pasar. generalmente, ¿cierto? Porque nosotros estamos pasado, que es lo que vamos a tratar hoy, futuro, presente. Pero realmente cuando nosotros empezamos a observar dónde estamos nosotros como personas, si yo te hago la pregunta a ti, María, ¿realmente tú vives en el presente, en el aquí, en el ahora? ¿Qué me nombrarías? Que no. Suelo estar pensando en mil cosas, en lo que no quiero hacer mañana, en lo que no quiero hacer en la próxima semana y en todo lo que no hice el mes pasado con mi expareja, con tantas cosas que quise hacer, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Bien. Voy a aprovechar para nombrarte una frase, si no estoy mal y me disculpas que no tenga claridad sobre el autor, que decía, las personas vivimos la vida huyendo del sufrimiento y sufrimos por huir del sufrimiento. Es como que corremos evitando el sufrimiento, pero por correr y por evitar sufrimos más. Y es una particularidad que yo te voy a invitar. Todas las sesiones que vamos a tener te voy a invitar a eso. ¿Realmente el correr del sufrimiento te ha propiciado la plenitud que buscas por el hecho de evitar sufrir? Es particular. Vamos a dejarlo ahí en el tintero y vamos a empezar a profundizar un poco desde dónde viene esto. ¿Listo? Voy a hacer una pequeña acotación acá. Voy a tomar nota en esta sesión. ¿Listo? ¿Qué es tomar nota para nosotros los psicólogos? Porque no sé, es como que allí está tomando nota, dije algo mal, ¿sí? Uy, ¿qué ir a hacer con esa nota? No, simplemente nosotros como psicólogos, que yo te lo explicaba en la sesión pasada, tenemos que mantener un historial clínico, ¿cierto? De qué hicimos en cada sesión, de qué se nombró en cada sesión. Entonces es para que no se me vaya a olvidar tu información, ¿listo? Para que no te me vayas de pronto a asustar por la nota. ¿Está bien? Sí, no. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, María, en el cual vamos a narrar como si fuese una película. ¿Listo? Que tiene un inicio, si tú sabes antes de nacer información sobre tus ancestros, familiares, o si no sabes nada, pues no hay ningún lío, ¿cierto? Entonces tú me vas a ir narrando como escenas de tu vida, año por año, en todos en lo social, en lo académico, en lo familiar, año por año, obviamente lo más significativo para yo ir conociendo un poco de tu historia, ¿te parece? Listo, te escucho. ¿Qué? Podemos iniciar, por ejemplo, desde el nacimiento. Ok. Eh, estaba Marta, tenía una pareja llamada José y tenían un hijo, eran felices, pero ella queda nuevamente embarazada y no quiere tenerlo. Eh, Tampoco hace nada para, para cambiar eso y ahí es donde la escucho. Mm, ¿Qué más? Bien. Vamos a narrar luego del nacimiento. ¿Listo? En tus primeros años de vida,
3, 4, 5 años, si recuerdas algo o si pasó algo significativo. ¿Cómo era el relacionamiento con mamá, con papá? Si te trataban bien o si había muchos de pronto agresión o no, ¿cómo era, más o menos? No recuerdo mucho los primeros años, pero sé que siempre estuve sola porque a Marta solo le importaba su hijo, mi hermano mayor. Sí. Ella solo le dejaba a él las cosas preparadas o todo su uniformismo y yo tenía que hacerlo todo. Em, José era violento con ella, la trataba muy mal. José es Mi papá, por papá, decirlo así. por decirlo así. Sí, no tengo relación con él. Ok, pero es biológico. Sí. Él la maltrataba, era alcohólico y usualmente mm, siempre había agresión, problemas. Evitaba mucho estar en esa casa porque no me gustaba. Igual no les importaba si estaba o no estaba. Ujú. Es como lo que más recuerdo. A ver, te voy a regresar la información a ver si la estoy entendiendo bien. Entonces, María no fue, digámoslo así, deseada, como lo decimos coloquialmente. ¿Sí? Ujú. Bien. Había preferencia por su hermano. Siempre. Siempre ha habido preferencia por él. Es la ñaña, es el amado y el querido, ¿sí? Entonces, esa situación del alcoholismo de papá, de la mala sintonía y la mala armonía que había entre mamá y papá, entonces no te disgustaba muchísimo y evitabas estar en tu hogar por ese mismo hecho, ¿sí? Hasta ahí bien. Sí, así era. Ok, bien. De ahí en adelante, cuando ingresas a la escuela por primera vez, ¿cómo era tu relacionamiento con tus compañeritos? Si de pronto se te dificultaban algunas materias en la escuela o eras buena para todo, que me cuentes un poquito al respecto. No recuerdo mucho, solo que no tenía amigos, nunca me iba bien eh, con mis compañeros, no me gustaba exponer o que me hicieran preguntas y todo el mundo me mirara. Entonces siempre tuve dificultades con todo. Lo único que sí me hacía sentir bien era estar en un grupo de teatro en mi adolescencia y recuerdo que es lo único bonito que recuerdo de la vida. El teatro. Tú me comentaste en la sesión pasada que el teatro te gustaba mucho, veo que bien desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Actualmente te gusta? ¿Haces parte de algún grupo teatral o algo así? Hace muchos años que desde el episodio de Pánico, cuando estaba en el colegio y no volvía, pero es el único recuerdo bonito que tengo de mi vida, de mi colegio y de todo lo que viví allá. Bien, te voy a confesar algo. Imagínate que cuando yo estaba muy pequeño, me encantaba el teatro. Una cosa impresionante, estaban grupos y todo, estuve... Debes saber más, porque yo soy muy poquito, pues, en los grupos y esto, pero tuve varias puestas en escena y me encantaba. Y yo decía, en algún momento, yo quiero estudiar artes escénicas. Resulté siendo psicólogo. Pero, María, yo te voy a nombrar acá algo importante y es, así como yo, que hoy aprendo algo de ti, siempre me llevo algo de mis pacientes, así como yo debería volver al hobby, que de pronto no sea mi profesión, ¿cierto? Porque a mí me encanta lo que hago, pero que no sea mi profesión central, pero ¿por qué no volver al hobby de realizar todos estos actuaciones y puestas en escena? Sería chévere. ¿Has pensado en ello de pronto? En regresar.
Nunca lo había pensado, pero sí sé que fue algo que me gustó mucho y podría mirar opciones. Puede ser. Sí. A partir de eso que me nombraste, voy a coger algo importante. Es lo primero es, porque te ha dado tanta, yo lo voy a llamar vergüenza, tú me puedes corregir, ¿listo? ¿Por qué te da tanta vergüenza sentirte observada o sentirte en alguna aglomeración de personas? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza? Que no me gusta el ruido, que quiero estar sola, que desearía que nadie me estuviera viendo y que nadie nunca me pregunte nada, ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? que no sepa qué decir. Que no sepa responder. Bien. Te voy a tirar una preguntilla ahí al aire que recuerdas, el veneno psicológico, y es que no sepas qué decir. ¿Eso es miedo al error, a equivocarte o a qué responde particularmente? No sé, simplemente no me gusta hablar. Mm, Me gusta el silencio, Ujú. es lo único que sé. Que mis mejores momentos es cuando estoy sola, en silencio y nadie me habla. Bien. La psicología ha nombrado que nosotros somos personas diferentes. Todos tenemos cuestiones diferentes, formas diferentes. No sé si tú has escuchado en algún momento lo que tiene que ver con lo intrínseco, que son personas que de pronto se quedan muy para ellas, ¿sí? Y que no tienen mucho interés social, como es tu caso. Yo voy a aclararte aquí que eso no es malo. Es, perdón. Esa va a ser una particularidad de tu personalidad siempre. Y no quiere decir que porque estás viniendo al psicólogo yo te voy a cambiar eso y te voy a hacer la persona más extrovertida del mundo. ¿Listo? No quiere decir eso. Es más, en los momentos de silencio es donde nosotros vamos a empezar a hacer introspección, es decir, a pensar sobre nosotros mismos, sobre muchas cuestiones que tú estás trayendo a terapia. ¿Listo? Entonces no vamos a observar tu silencio y tu dificultad de pronto al socializar como algo malo tuyo, sino como algo que puede ser beneficioso, ¿listo? Para que lo dejemos muy clarito desde hoy. Ahora bien, me estabas comentando que nos fuimos ahí un poquito por los lados, pero también es importante. Lo de la presión social, de pronto que te vayan a juzgar o que tú te vayas a equivocar y esto, ¿solo pasó en la escuela o también en el colegio? ¿O qué pasó en el colegio, en la socialización? ¿Tus padres siguieron igual? ¿Cómo fue esa historia? Eh, Siempre fue igual em, hasta que conocí a alguien y por no vivir más en mi casa, pensé que él era bueno y me fui con él. ¿Qué edad tenías? 16. 16 años. Bien. Era, ¿para dónde estaban en ese momento? Tú me dices, vengo de Venezuela, en ese momento ya estabas en Colombia Allá, todo allá. aún en Venezuela. Bien. ¿Cómo fue la convivencia con esta persona? Por ejemplo, ¿fue tu primera pareja? Ok. Al principio fue buena, pensé que él era bueno, pero no lo era. En realidad me engañó, abusó mucho de mí y era muy malo. Ujú. ¿Qué tipo de abuso viviste con él? ¿Puedes nombrar algo? Físicos, emocionales y era muy malo. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué malo? Cuando le dije que no quería estar más con él porque no era mi preferencia sexual y lo había ocultado mucho tiempo, le dijo a mi abuela y a toda mi familia para que ellos me odiaran. Ujú. Y se terminó quedando conmigo.
con tu hija. No me habías comentado sobre tu hija. No es algo de lo que me sienta cómoda. ¿No quieres que lo tratemos en algún momento en terapia? No. Ok, vamos a dejarlo ahí, pero si en algún momento sientes la necesidad de hablar algo al respecto, vamos a hablarlo, listo. Que te sientas en la confianza de decirlo. Bien, entonces te voy a hacer la devolución como siempre lo hago. Continuaste su recorrido histórico y la misma vaina de siempre, ¿cierto? Mamá, papá, conflicto, alcoholismo y todo ese embrollo de situaciones. Entonces tú decides irte de la casa, correcto. Irte de la casa con una persona mayor que tú. Sí, un poco. Llevaba 6 años. 6 años, ok. Tú tenías en ese entonces 16 años. ¿Y cuánto estuviste con él? 5. 5 años de abusos, todo el tiempo. Al principio era bueno, me trataba bien y pensé que podría ser algo diferente a lo que vivía allí en casa todo el tiempo. Pero no fue así. Con los años era como lo mismo. Entonces, el día que decidí no vivir más eso, ahí fue donde a él no le gustó y todo se volvió. Y ahí me vine para acá porque ella no merecía que yo la tuviera y que mi salud mental estaba tan mal y me daba miedo muchas cosas, hacerme daño y no estaba bien, no estaba bien. O sea que tu hija vive en Venezuela. Sí, ¿Con papá? sí, Bien. Entonces, tú dijiste, no me siento bien emocionalmente ni psicológicamente para estar con ella. ¿Cómo es tu rol de mamá actualmente? no tengo. ¿Cómo eres como mamá con tu hija? No sé, él no me deja hablar con ella. Estuvo una vez visitándome y era muy agotador, era abrumador. No tenía energía para ella, para muchas cosas y fue muy, muy difícil. Solo recuerdo que decía como quisiera poder ser mejor y darle tiempo y tener energía para todo lo que quiera hacer, pero sencillamente no puedo. Entonces fue una semana muy difícil, pensé que no lo iba a lograr y hasta que por fin terminó eso tan agotador y quedé súper cansada. Como sin pilas, como lo nombraríamos. Sí, Como sin energía alguna para ti, ni para nada. Bien, así fue. ok. Te vienes para Colombia por ese hecho, ¿cierto? ¿O hubo otro factor? Ese fue como el más importante para decir, no puedo más, Bien, yo lo voy a nombrar como huir, o ¿cómo lo nombrarías tú? Como apartarme, mejor, antes de que sea peor. alejarme. Bien. ¿Tu hija realmente fue un consenso entre tu pareja y tú Yo no la quería tener, pero tampoco era capaz de hacer nada y simplemente nació. Ok, bien. Cerrado el caso. ¿Listo? Por favor. Se viene a Colombia, María, por el hecho de toda la situación. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Desde cuándo empieza todo esto, tu sentimiento de todas estas sensaciones y sentimientos y emociones que estás pasando en este momento? ¿Qué pasa en Colombia y toda la historia de lo que llevas aquí en Colombia? Llego a Colombia, en Bucaramanga, soy guía turista y es un pueblo, todo el mundo me mira como si fuera rara, como si no perteneciera ahí. Me tocaba hablar mucho porque me tocaba explicar mucho y era mucho turista y yo dije, no puedo más, esto es agotador, no tengo energías ni para trabajar y alguien me dice como en Medellín hay opciones
y me vengo para acá, Ujú. a una ciudad más grande donde no me miren, donde no me sienta todo el tiempo extraña, rara. Sí, porque me imagino, como decimos los paisas, pueblo pequeño, infierno grande. No sé si lo has escuchado, Sí, pero más o menos es como así, ¿cierto? así fue. Sí. Llego a Medellín y empiezo a trabajar como mesera. Me pagan bien, es rentable y vivo sola. Y así he estado mucho tiempo. ¿Cuándo conoces tú a, no sé si la podemos llamar ex? No hay problema. Eso es. Vamos a nombrarla así. ¿Cuándo conoces tú a tu expareja? Y vamos a hablar un poco sobre eso. Que en la sesión pasada pues no abordamos mucho al respecto, pero pienso que podemos tocar ciertas particularidades que sean importantes y que tú consideres que puedes nombrar el día de hoy. ¿Cuándo la conoces? ¿Cómo fue la relación con ella? Y eso. La conocí en Venezuela, teníamos una relación, yo me vengo y continuamos con la relación a distancia Ujú. y ella es la única persona que me conoce, me escucha y que le da valor a mi vida. Sí, Mm, En diciembre me dice que está cansada de que a veces no esté. Yo lo hago para evitar que ella cargue con mis cosas. No quiero ser una carga para ella. Y pasa lo que pasó. ujú. Es la única que me deja en silencio y en la llamada podemos durar horas. Ninguna de las dos habla, pero sabemos que estamos ahí. Por eso era la única con la que podía estar. Ok. Y se separan. Ella toma la decisión. Ella toma la decisión. Bien. Vamos a dejar la historia de tu pareja ahí. Listo. En la próxima sesión vamos a profundizar un poquito más en algo que nosotros llamamos núcleo. ¿Listo? Para que no te me vayas a preocupar que el núcleo, no, es algo que es como, esto es lo que pasa aquí encima, ¿cierto? Tu comportamiento, tus situaciones, tu malestar, lo que nosotros llamamos sintomatología o el síntoma, ¿sí? Lo que te está pasando hoy. En la próxima sesión lo que vamos a hacer es que vamos a ir un poquito más por debajo para mirar por qué eres así. ¿Listo? Obviamente, sin juzgar. Que esto es un espacio, como yo te lo nombré anteriormente, seguro. Es un espacio en el cual tú puedes ir nombrando todo lo que salga. ¿Listo? Que eso es importante para ti. ¿Algo más por contar sobre historia? No recuerdo más. Bien. ¿Hay partes de tu vida que quedaron como que no recuerdas? Algunas no suelo pensar en ellas, no me gusta recordarlas y prefiero no pensar en eso. Bien, ok. Vamos a cerrar historia. ¿Listo? Vamos a dejar así. Primero, y importantísimo, ¿vale? Mientras estés conmigo en terapia, sí o sí, y eso es compromiso que no se puede romper, debes continuar alimentándote mejor. ¿Listo? Te felicito. Gracias. Si no lo habías visto, eso es un logro ya, porque antes no lo hacías en toda la semana, llegabas en la noche, comías en demasía y no te estabas nutriendo, te estabas malnutriendo. Y por eso la energía, la poca energía, la fluctuación emocional. ¿Listo? Entonces, sí o sí, María, que eso sea un compromiso. ¿Listo? Desde que estés conmigo en terapia, la alimentación lo más controlada posible. Así sean 2 comidas al día, que muchas veces uno no siente el deseo de comer. Con todo esto que uno siente, no siente ni deseos de comer. Pero es obligarte. Así sean en pequeñas porciones de lo que vayas a comer, pero comer bien. ¿Listo? No es comer por comer, sino comer por alimentar. Ese es el punto crucial ahí. ¿Listo?
Yo te voy a enviar unos ejercicios de respiración diafragmática. ¿Para qué? ¿O para qué utilizamos esto? Para que, como me estás diciendo, en la noche yo no puedo dormir, o muchas veces se me sube la ansiedad y yo no sé cómo controlar esto, entonces te voy a enseñar inicialmente ejercicios de respiración diafragmática. Luego te voy a enseñar otros ejercicios que tienen que ver con lo corporal, pero en la próxima sesión. ¿Listo? No sé si has escuchado sobre la respiración diafragmática. Cuando estaba en teatro lo hacía y me servía mucho, ¿Y te funciona? me gustaba mucho. Excelente. ¿Por qué los dejaste de hacer? Ya no los veías necesarios. Pues es necesario, porque nosotros vamos por la vida muy campante respirando, pero ni siquiera nos damos cuenta de cómo respiramos, ¿sí? Y la respiración es una parte fundamental e importantísima en el ser humano. ¿Por qué? Porque oxigena tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. Bien, te voy a explicar el concepto de diafragma. ¿En algún momento sabes qué es diafragma? Poco, Sí, ¿sí? ¿sabes? Sí, ¿Me lo podrías o no? no, Bien, ok, te voy a explicar. El diafragma es una estructura que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, un órgano que está como en esta parte, ¿sí? Si tú notas, es como si uno dijera, es como la mitad del cuerpo. Entonces el diafragma es la estructura encargada de oxigenar tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea, todo el cuerpo está oxigenado a través del diafragma. Resulta que acontece que nosotros cuando respiramos, llevamos la respiración hasta acá nomás, hasta los pulmones. Respira. Mira que se te ensanchó esto acá. Vamos a hacer el ejercicio. Pon la mano derecha en tu abdomen y la mano izquierda acá. Eso. Vamos a hacer el ejercicio de respirar y que las dos manos se levanten. ¿Listo? Y que el aire baje hasta abajo, hasta el diafragma. ¿Listo? 1, 2, 3. Vamos a hacer solo que venga hasta acá. ¿Ves que es muy diferente? sí, Entonces, como tú sabes, en el teatro se utiliza mucho la vocalización. Para que algo surja a través de la voz se necesita ¿qué? Respiración. ¿Sí? Saber respirar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio esta semana de respiración diafragmática. Cada vez que te sientas de pronto como llena de cuestiones, de cosas, de no me siento bien en algún lugar, entonces vamos a hacer respiración diafragmática. Yo te lo sugiero que empieces a hacérmelo en la noche también. ¿Para qué? Para que todo ese estrés que tengas se vaya disminuyendo, ¿sí? Y me puedas de pronto empezar a dormir un poquito mejor. Una sesión de respiración diafragmática, recuerda siempre. Como al principio, de pronto al principio te puede dar mareo porque no estás acostumbrada a hacerlo, pero como ya lo habías hecho anteriormente, yo sé que no te va a dar difícil y tú ya sabes hacerlo. Si te da mareo, paras, listo, paras, que no te me vayas a desmayar o algo, paras y empiezas a hacerlo de nuevo, listo. ¿Para qué? Entonces es practicármelo durante la semana en momentos de mucho estrés y en la noche. Vamos a empezar por ahí. Alimentación, sí o sí, buena alimentación, todo lo que yo te he enseñado hasta el momento, y te voy a dejar una tareilla aparte de esta. ¿Listo? Y es que me vas a investigar la técnica del semáforo emocional. ¿Listo? ¿Lo has escuchado? no. Bien. Me la vas a investigar para que la tratemos en la próxima sesión. Entonces, ese día, la tareilla o lo que yo te propongo es que tú me expliques a mí qué es un semáforo emocional. Es una técnica muy sencillita, no es algo del otro mundo, ¿listo? Para que lo tengas ahí presente. Vamos a dejar así por el día de hoy, juiciosa. Listo, juiciosa con las tareas. Tú sabes que el contacto ahí lo tienes. Cualquier cosa me puedes escribir, me puedes llamar, que yo mientras no esté atendiendo te voy explicando, te voy asesorando a medida de que va pasando el tiempo. Listo, toda la confianza necesaria. Eh, por mi parte no es más. Yo te agradezco inmensamente tu asistencia al proceso, tu tiempo, tu disposición frente a esto. Yo sé que no es fácil contarle la vida personal a un terapeuta, a alguien desconocido, pero te agradezco inmensamente la confianza. Espero que sigas
ejercitando y haciendo, llevando a la práctica todo lo que estamos tratando acá. Recuerda lo que te decía en la sesión pasada de hacerte muchas preguntas, ¿es? Para ir cambiando la forma. Y vamos a terminar con tu opinión, comentarios, sugerencias, reclamos, muy aburridora la terapia, que me cuentes un poquito qué puede cambiar o tu opinión al respecto. Siento que si hago cosas, puedo cambiar cómo me siento y que acá puedo hablar de lo que nunca hablo con nadie. Es un lugar donde puedo ser yo. Excelente, esa es la idea. María, nos vemos la próxima. Cualquier cosa estoy muy atento y que tengas una feliz tarde. Gracias. Y ya. Bien, damos por finalizada la segunda sesión terapéutica con nuestra paciente María. Vamos a abrir el espacio de preguntas, vamos a responder las dudas, inquietudes y comentarios que tengan hasta este momento. Y luego entonces ya damos la retroalimentación de qué se hizo hoy, cómo se abordó para que culminemos por el día de hoy. Entonces pueden levantar sus manitos y encender los micrófonos si desean. Jessica. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo como, no sé, una pregunta o no sé si es un momento que no entendí. No sé si uno como psicólogo comete un error, porque mira que ella dijo cuando empezó a hablar de su maternidad que no lo quería tocar, ¿cierto? Tú lo dejaste a un lado, pero tu segunda pregunta fue que cómo era el rol de ella maternalmente, pero si ella ya había dicho que no quería, pues uno, porque como psicólogo insiste en algo que ya la persona dijo que no quería tocarlo todavía. Entonces no sé si es un momento que se debe hacer o es un error o se debe hacer. Esa es mi pregunta. Bien, excelente pregunta. Para mí puede ser un error, ¿listo? Dependiendo qué paciente sea y la estructura de personalidad del paciente. Por el hecho de que vamos a ir observando que en las próximas sesiones que esta paciente no quiere hablar de su hija, ¿sí? Pero es el primer momento en el que ella me lo nombra. Por lo tanto, lo que yo hice fue que utilicé algo que nosotros en terapia llamamos el reforzamiento del síntoma para poderle nombrar a la paciente la importancia de esa cuestión en su vida. ¿Por qué? Porque yo puedo actuar como, ¿cómo nombrarlo? Como un psicólogo que le lleva la corriente a mi paciente, ¿cierto? Ah, como ella dijo que no lo quiere nombrar, entonces no lo nombremos más. Eso está bien, pero no en no en todos los casos, por el simple hecho de que si uno como psicólogo mantiene la sintomatología y lo mantiene en la evitación, que es la parte importante de la paciente, entonces se va a quedar evitando. Va a ser una paciente que tiene una estructura de evitación y se va a quedar evitando hablar de temas que son importantísimos para la sesión. Ahora bien, no quiere decir que la evitación sea algo malo. Listo, no es un estilo de afrontamiento que es de la paciente, pero si hay cuestiones, por ejemplo, la maternidad, que implican a otro ser humano y que por lo tanto son importantes. Es ahí donde yo decido como terapeuta tocarle el tema para cerrarle con la conclusión. Eso es importante. Y si en algún momento quieres nombrarlo en terapia, podemos trabajarlo. Entonces, puede ser un error de mi parte como terapeuta. Yo no lo veo como error, yo lo veo como estrategia. No sé qué opinas tú, Karen, al respecto. Pues yo también lo veo como algo que se debe respetar, se intenta y la idea es como poco a poco ir generando el espacio y la seguridad para tocar temas que sí o sí son parte de ella, aunque en este momento prefiera dejarlos ahí, porque no por siempre se pueden dejar ahí. Entonces es como no sé, eso que se hace muy individual y se lee mucho en el paciente, a este paciente le puedo preguntar eso. Así lo veo yo. Y es generar un momento en el cual se nombre la importancia para que la paciente se lleve la pregunta del juez, pucha, sí es importante. Y en algún momento debería tratarlo porque el psicólogo lo dijo. O no,
puede ser las dos partes, ¿cierto? Por la forma de la paciente. Y que la negación también es parte del proceso. Es importante saber por qué se niega y por qué no permite tocar un área tan importante de su vida como es tener una hija. Entonces también se convierte en parte importante de todo el proceso. Sí, es lo que yo he nombrado de eso. Uno como terapeuta tiene su forma, ¿cierto? Yo lo hago así, yo soy un psicólogo que confronta. A mí no me gusta mantener síntomas. A ver, yo confronto, pero posiblemente, ¿cómo era el nombre de la participante? Posiblemente tú como terapeuta tengas otra forma y también es válida. Sí. Entonces, ¿puede ser error o no? No sé si Bueno, respondemos a tu gracias. pregunta. Sí, Okay. de pronto no, es como tú dices, no es un error, de pronto no es el momento, ¿cierto? Porque fue muy rápido, o sea, ella dijo y la segunda pregunta tuya fue como, ¿y cuál es tu rol de madre? Pero pues te acabo de decir que no quiere, entonces sí, yo digo que sí es algo que se debe hablar, de pronto no tan inmediato, pues por su negación en el momento. Puede ser. Muy válida Muy válida la observación. Gracias a ti. ¿Alguien más? Mónica. Mónica, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Ya al finalizar, como se dice, la sesión, citaste que si la paciente requiere contactarse contigo, buscarte, en fin, ¿qué tan prudente es darle ese espacio para que independiente fuera de lo que ya se tiene establecido, uno pueda continuar con el contacto con la paciente? O sea, la pregunta es, lo que yo entiendo, lo que alcanzo a comprender es, ¿qué tan funcional es que yo le dé mi número y abra la puerta que ella me pueda contactar en cualquier momento? Sí, es obligatorio por parte de nosotros como terapeutas mantener un contacto de emergencia para que mis pacientes me puedan llamar, porque a la hora de la firma del consentimiento informado, nosotros debemos velar por la integridad física y psicológica de este paciente. Les voy a poner un ejemplo así global. Por ejemplo, esta paciente tiene una crisis y yo no le dejo mi contacto como psicólogo. Entonces, si esta paciente, yo no le dejé mi contacto y a esta paciente le pasa algo, yo soy responsable de su proceso terapéutico. Entonces, no es si yo quiero, es debo. No necesariamente tiene que ser el celular, posiblemente pueda ser un correo electrónico o algo, ¿sí? Pero un medio por el cual la paciente se pueda comunicar conmigo por la posibilidad de una crisis o de una recaída o alguna condición que pueda tener o cuestión o cuestionamiento. Mi obligación como terapeuta es mantener mi contacto con mi paciente por si en algún momento me requiere, entonces, pues yo puedo intervenir. Ahora bien, yo como psicólogo, ¿qué nombro? Por ejemplo, sábados y domingos para mí es sagrado porque son días de descanso para mí. Yo le nombro a mis pacientes, tú me puedes llamar en semana, sábados y domingos tiene que ser una urgencia pues vital, ¿cierto? Que eso también es importante. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a empezar a desgastarme también como terapeuta, porque ya no voy a tener ni siquiera días de descanso o de compartir con mi familia o de estar tranquilo, yo qué sé, en la naturaleza, en un charco o de viaje, porque voy a estar pendiente todo el tiempo, ¿no? Simplemente uno pues como que le da manejo a todo eso. Entonces, no sé si respondemos a tu pregunta con esto, compañera. Sí, sí, Julián. Yo soy egresada, efectivamente, del Politécnico en Bogotá y pues me he desempeñado en 3 campos y de un tiempo para acá vengo apuntando más al tema clínico. Sí. Me encantan esos espacios, me encanta mucho que hayan esos espacios precisamente porque da a entender la razón de ser de la universidad independiente, de que uno se está actualizando y precisamente esté aprendiendo. Entonces sí me generó mucha curiosidad porque en un momento que pues no se tenga como al alcance para atenderlo y demás, y la persona en realidad está en crisis, entonces me quedo pensando, sí me respondiste, y sin embargo, pues me llevo, como se dice, me llevo otra inquietud, o me quedo pensando, pero pues si pasa algo extremo y no puedo atenderlo ahí mismo,
También se usa la ruta. Por ejemplo, en primer caso me puedes llamar en caso de que sea una emergencia vital. En segundo, puedes llamar en Antioquia, en Medellín se maneja la línea amiga. Por favor, te comunicas con ellos, la línea dorada. Y si definitivamente sientes que está en riesgo tu vida, la de terceras personas, llama urgencias. Darle las pautas de cuál es el proceso. Exactamente. Voy a dar un datico ahí. A través de mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una paciente que ella vive en Fusagasugá. Yo vivo en Medellín. Ella está en una crisis tremenda, o sea, ella iba de suicidio fijo. Entonces, yo desde acá no puedo hacer nada, como tú lo nombras, ¿sí? Pero también puedo hacer mucho, porque mi deber como psicólogo es saber qué rutas psicosociales debo activar, que en este caso, en esta paciente fue, primero su pareja, que era su núcleo primario de apoyo. Ella me contacta a mí, yo contacto a su pareja, que es núcleo primario de apoyo. Luego, como ese núcleo primario de apoyo no se pudo activar completamente, entonces activo contacto de emergencia. Ese contacto de emergencia estaba lejos, entonces me tocó ya ir al ente, que es policía y urgencias, ¿sí? En urgencias, generalmente, esto es una realidad y no vamos a taparla aquí, es muy complejo la comunicación, por lo tanto, active Policía Nacional. ¿Para qué? Para hacer contención en el campo. Y si realmente todas esas rutas no, entonces ya se deriva a un ente, como lo estaba nombrando la compañera, Códigos Dorados, Línea Amiga o todos los entes que trabajan en pro de la salud mental y la protección a la vida, ya sea en Medellín, en Bogotá, en el lugar donde ustedes estén. Entonces ese sería el procedimiento. Perfecto, muchas gracias. Dale. Yo creo que el Poli también tiene un afiche con las rutas. Por si de pronto te interesa, yo creo que Julián Coecha te puede colaborar con eso. O de pronto desde el consultorio. Voy a consultar. Listo. Vale, Gracias gracias. a ti. Bien, ¿alguien más? Miguel. Miguel, Hola, buenos días. buenos días. Me gustaría hacer una pregunta. Bueno, son como tres, pero dos son un poco más, creo que a criterio subjetivo de quien está asumiendo el rol de psicólogo. Entonces, la primera pregunta como tal es el poner al paciente a averiguar sobre un tema, ¿qué tan prudente es? Porque siento que puede buscar en internet tanta información que lo confunde e incluso podría llegar al punto de hacer uso de esta información de forma inadecuada, Sí. afectándose a sí mismo. Entonces, no sé si es prudente poner al paciente a buscar esto cuando siento que es más criterio del psicólogo, que es el que tiene la formación. Esa sería como la pregunta. Y lo Sí. que comento a nivel subjetivo es que siento, por cómo se transmite la sesión, que el papel del psicólogo cuando el paciente no es reactivo a comentarios graciosos, es prudente continuar haciéndolos, porque siento como que la paciente se le dicen unos chistes, por así decirlo, pero no reacciona a ellos. Entonces, es prudente continuar con ese tipo de comentarios. Y lo segundo, que Ajá. también es subjetivo, el paciente es extranjero, entonces se hacen muchos comentarios sobre dichos locales. ¿Eso no podría alterar un poco la comprensión real del mensaje? Porque, por ejemplo, lo menciona mucho. Aquí los paisas decimos esto, pero es que ella no es paisa, es extranjera y puede que esté viviendo en la ciudad, pero quizá no ha comprendido a totalidad los dichos que se tienen de la región. Esto podría confundir el mensaje que se quiere transmitir. Esas son como mis preguntas y apreciaciones. Excelentes. Bueno, lo primero, no sé si quieras responder la primera, en cuanto a el recurso del investigar. A ver, nosotros en terapia utilizamos juegos de roles, que en este caso ella me va a enseñar a mí
una técnica que se llama semáforo emocional. No sé, compañeros, si tengas de pronto conocimiento sobre la técnica, sobre lo que es. No, no mucho, la verdad. Bien, es una técnica que realmente no va a poner en peligro la integridad física ni psicológica del paciente. ¿Por qué? Porque es una técnica que se utiliza mucho en contención emocional, forma, ¿sí? Más que fondo. Entonces, lo primero es, hay técnicas que no se pueden poner a consultar al paciente, pero hay técnicas que sí. Yo te lo nombro desde mi experiencia personal, como tú lo nombras, es muy subjetivo y esa es mi forma terapéutica. Habrá otro terapeuta que diga, no, yo no pongo tareas de ese tipo. Para mí es importante la psicoeducación de que el paciente se implique en la técnica para que la comprenda por sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando ya viene a sesión, uno la corrige. Uno dice, venga, no es por acá, o le da la sugerencia del es por acá, ¿sí? Yo la trabajo de las dos formas. La primera es, yo le explico la técnica al paciente, el cómo hacerla, pero hay pacientes que es bacano ponerlos a consultar por lo mismo de la activación conductual, de que van a empezar a interesarse mucho más en el proceso, pero como les digo, son técnicas que no van a, pues que si tú vas y buscas, la vas a encontrar muy fácil y que vas a poder acceder a ella y incluso hay videos explicativos. Es muy diferente que yo la ponga de tacada a investigar, por ejemplo, sobre la distimia o sobre el trastorno depresivo recurrente o sobre la sintomatología de la depresión. ¿Por qué? Porque obviamente este recurso va a generar en la paciente una predisposición frente al proceso por el hecho de que va a encontrar en un artículo o en un apartado de internet toda la sintomatología y todo lo que tiene. Entonces ya que de eso vamos a hablar cuando estemos en diagnóstico, vamos a empezar a hablar de que hay pacientes que se les puede diagnosticar y decir, usted tiene esto y hay otros que no. Entonces esa es pues como mi primera observación en cuanto a ello. Para mí es mucho la identidad del terapeuta. Hay terapeutas que les gusta, les funciona y van adaptando de acuerdo a su paciente, como qué características tiene para yo ponerlo a consultar, ponerlo a leer, qué tareas son funcionales y cuáles no. Y también ir conociendo poco a poco al paciente, porque habrá pacientes que digan, no revisé, no consulté. Entonces también es como la motivación y qué tipo de motivación hay acá en terapia para trabajar ciertos temas. Eso es. Hay pacientes que no les gusta y no hacen tareas. Y usted les pregunta por la tarea. No, yo no hice nada. Sí, hay pacientes así, como hay pacientes que no. Hay pacientes que les gusta mucho la investigación, el ir a la observación, a mirar cómo se hace. Entonces, pues eso depende mucho. Bien, con respecto a lo segundo del coloquio. A ver, yo siento que yo soy muy coloquial, o sea, yo genero mucho el discurso a través del coloquio. Tu observación me parece muy interesante. Me parece muy interesante y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Y ella es venezolana, pero vive en Colombia. El hecho de que yo le utilice el coloquio siendo ella venezolana y yo colombiano, no quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que yo le vaya utilizando el coloquio en terapia le va a dar hasta estrategias comunicativas para poderse comunicar con su entorno, para poderse comunicar con los otros. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo contigo que el mensaje se puede tergiversar. Es por eso que yo casi siempre, pero ahí le doy la razón al compañero, de casi siempre compruebo si mi paciente entiende, porque no todos los pacientes entienden el coloquio. Yo atiendo a personas, por ejemplo, de 13, 14 años, que uno les dice, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, y quedan como que, ¿qué? Sí. Entonces es que te doy la razón en cuanto a que se puede tergiversar el mensaje, por eso es importante que si se utiliza, pues nosotros podamos comprobar si el paciente sí entendió o no, pero ahí tienes toda la razón. ¿Algo por comentar? También va mucho en la adaptación a terapia. Yo como terapeuta me adapto, si es un adolescente, intento también tener una comunicación que él pueda comprender y que le llame la atención, porque si yo hablo mucho desde con un adolescente, un niño, desde la rigidez y desde los conceptos
muy estructurados, no va a haber como ese rapport, que también es importante. Para mí, el aporte de Miguel es muy de la identidad del terapeuta. Sí. Ese sello personal que le damos, y que es importante lo que mencionas, porque hasta qué punto funciona y hasta qué punto, como tú lo percibes, no te parece que es incómodo en la terapia, en esta sesión acá. Sí, eso depende mucho de la estructura. Veo... Ahí va la tercera, que sería... Sí, lo de la jocosidad en terapia, esa es mi forma. Yo trabajo desde esa forma en el proceso terapéutico, pero de pronto aquí se ve raro, porque obviamente es un juego de roles, pues no estamos con la paciente en el cara a cara. Sí. Pero yo te lo digo, por eso lo nombro desde la subjetividad, que bien lo nombras, a mí me funciona. ¿Por qué? Porque rompe esa estructura terapéutica, lo llamaría yo de el psicólogo siempre así. Entonces cuéntame más, tal cosa, tal otra. A mí me funciona como para romper la estructura del proceso, ¿cierto? No en forma, sino como la capacidad que tenemos de llegar a una sintonía, que luego lo vamos a explicar como rapport. Entonces, pues eso es una parte muy propia. De pronto lo ves raro porque no tienes una paciente real al frente, pero a mí me funciona. Te lo digo desde mi subjetividad. No estoy diciendo que sea una verdad absoluta y que tiene que ser así, pero a mí me funciona. Como psicólogos también somos personas, y hay una identidad ahí de la persona, de este psicólogo, de este terapeuta, ver la vida a través de, no tanto de la parte estructural y seria, sino de un ambiente más tranquilo, y llevar para él terapia a un ambiente de tranquilidad, de seguridad, desde esa percepción de que somos dos personas. Exactamente. Así yo lo veo desde la autenticidad. Exacto. Porque si yo reflejo algo en mi paciente que no soy, pues le estoy dando un mal concepto, y por eso los pacientes huyen de terapia. Entonces, es eso. No sé si respondemos a tus tres preguntas, compañero. Miguel. Sí, señor, muchas gracias a los dos. Gracias a ti también. Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente. En ocasiones las respuestas del consultante fueron monosilábicas. La pregunta mía es cómo darle manejo a los silencios del consultante, o qué habilidades debemos desarrollar como terapeutas para romper con esos silencios. ¿Lo quieres nombrar desde tu experiencia? No, empieza usted, después continúo yo. Bien, ok. A ver, el silencio en terapia siempre será muy difícil de llevar. Pero, aquí va el pero, que tanto nos encanta. Pero el silencio en terapia se debe saber utilizar. Hay momentos en los cuales los pacientes se quedan en un silencio sepulcral y profundo. Y uno, pucha, ¿qué digo? Y uno, por tratar ¿qué más le pregunto? O los pacientes, por ejemplo, en la estructura de esta paciente es, esto y aquello. ¿Qué más quieres saber? Esto y aquello. ¿Y qué más? Esto y aquello. No sé si pudiste de pronto observar cómo yo fui llevando la sintonía de la paciente a través de un hilo conductor. Un hilo que iba llevando, por ejemplo, que ella nombraba: lo que pasa es que en el colegio yo era una persona muy introvertida y a mí me daba mucha pena estar en entornos donde me pudieran juzgar. Entonces yo ahí conecté con lo social. Entonces eso tiene que ver con lo social y por eso te da miedo, que llegamos hasta mirar lo del teatro, que a mí me parece muy curioso eso, que luego Karen nos explicará un poquito la función teatral ahí en ese caso, del por qué la estructura de la paciente es de introversión, de ser para mí misma, y le gusta el teatro, le gusta exponerse al público, y porque un momento crucial en su vida, fracturó ese momento. Entonces es que eso se trabaja a través del hilo conductor. Yo lo trabajo a través del hilo conductor, a través de irle sacando información. Yo lo llamo con ganzúa, como con gancho, sacarle información con gancho a la paciente. Y eso, que esta paciente habla mucho. Hay pacientes que no hablan nada. Sí, bueno, ok, bien.
Entonces, pues uno va adquiriendo de pronto el dominio, pero yo lo hago a través del hilo conductor de la conversación. Sí, realmente se va adquiriendo como toda esa parte de manejo clínico y hay silencios, en particular esa paciente tenía silencios terapéuticos donde según ella y por toda la sintomatología que viene, para ella es importante el silencio, entonces se usaba en la terapia como ese respiro que se le permitía tener porque así tal cual ella lo nombraba, le gustaba el silencio, le gustaba la calma, entonces no permitirle que respirara también era un poco abrumador para ella, entonces va mucho en el caso de cada proceso y de cada paciente, en este era funcional los silencios terapéuticos. En cierto momento también se busca que si hubo un silencio, si ella me dice no sé, no recuerdo, como intentar conectarla con esas partes donde logra responder. Ella de la hija no habla mucho, no es un tema en el que se sienta cómoda, pero sí puede hablar de su pareja, de qué hace en el día a día. Entonces yo ahí también conecto como intentar hilar esa historia. Eso es. Y este momento. Otro recurso que yo utilizo generalmente es conectarlo a través de mi historia. A mí me gusta también el teatro. ¿Por qué? Porque eso da una sinergia entre consultante y terapeuta. Entonces eso pues también puede ayudar mucho. No sé si respondemos a tu pregunta, compañero. Luis. Correcto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Así por ahí. Vamos a dejar aquí por hoy. Los invitamos a que se conecten en 8 días, en este mismo horario. La próxima sesión es diagnóstico. Diagnóstico. Vamos a empezar a hacer diagnóstico, vamos a mirar cómo se aborda el diagnóstico con la paciente, realmente, cómo vamos a ir encuadrando el proceso a través del diagnóstico. Ya tenemos mucha información para hacer la evaluación inicial. Próxima sesión diagnóstico y empezamos a intervenir full psicoeducación y técnicas para que la paciente empiece en remisión y en mejoría. Y pues nada, agradecerles mucho. Gracias. Agradecerles la participación, toda la disposición que tienen y pues nos vemos por acá en 8 días. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Gracias.